Licenciada, buenas noches, hasta que ingresen. ¿Ya llamó lista? Al principio no podía ingresar. Ah, no se preocupe, profesor Epifania, no, todavía no llamé. Ay, Voy ya, a gracias. terminar. Sí, no se preocupe. Termino de explicar esto y ya. Muy bien, entonces vamos a ver. Entonces, ¿cuántos ya tenemos? Ya estamos 21. Yo creo que ya podemos iniciar. Muy bien. Entonces, ¿no? A partir de estas microestructuras, tendríamos ya la consolidación de la siguiente macroestructura, de una investigación-acción en el instituto. Ahora, ¿qué sería esto? A ver, a ver, a ver, Instituto Normal Superior. tendría que ser, ¿no? En materia de investigación. Sí, muchas gracias. Gracias, profesor. Entonces, de una investigación-acción en el instituto, que era profesora, perdón. No sé, tal vez, ¿no? El Instituto Normal Superior, puede ser. Muchas gracias, profesora. En el Instituto Normal Superior. Ahora, gracias a esto vamos a dar una recomendación, ¿no? Cuando ustedes redacten, prohibido poner así siglas, es como alguna vez se usa OMS, ¿no? Y uno supone que los que van a leer todos saben que es Organización Mundial de la Salud. En mi caso, por ejemplo, yo no tengo la seguridad de qué significa INS, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacer una pausa. Permítanme, ahorita les voy a mostrar eso para no dejar pasar. Entonces, estoy abriendo Word. En formato APA, cuando ustedes tengan un elemento como este, ¿cómo van a trabajar, por favor? Ya. Entonces están viendo esto de Word, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes redacten, la primera vez siempre se menciona. Es bueno que se haya dado esto. Entonces, por ejemplo, en la escuela, por favor, alguien me dice, en la escuela de formación, así, ¿no ves? Superior de maestros, pues primero superior, ¿no ves? Escuela Superior de Formación de Maestros. Sí. Oh, muchas gracias. Ya. Entonces, de acuerdo a formato APA, que ustedes tienen que utilizar en sus documentos, la primera vez siempre se escribe completo, ¿no? En la Escuela Superior de Formación de Maestros, abren paréntesis, en adelante, y ahí ya se tiene que insertar corchetes. Entonces vamos a ir a esto. Insertar símbolo. Abren corchete. E, S, F, E. Cierro corchetes y cierro esto. En la Escuela Superior de Formación de Maestros, por ejemplo, la educación es muy buena, digo, ¿no? Ya ahí sigo, estoy bien. Eso es la primera vez. Y ya la siguiente vez, yo recién puedo colocar las siglas, ¿no? Por ejemplo, ya en otro apartado del documento, o tal vez incluso en el siguiente párrafo, a su vez, la
ESFN, lleva adelante procesos de formación continua, etcétera, ¿no? Entonces, en un documento académico, yo no puedo usar no siglas suponiendo que el lector sabe qué significa esto. Entonces, por favor, de acuerdo a formato APA séptima edición, utilicen esto, ¿sí? En adelante, tal, y a partir de ahí, para todas las siglas. Eso nada más como a ver, como paréntesis, con relación a la duda que surgió, ¿ya? Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a Qué volver. buena aclaración, dice. Gracias. Sí. Adelante, por favor, profesor Félix. Está muy buena la aclaración, licenciada. Gracias, muchas gracias. No, de nada. Cualquier duda que tengan de APA, me avisan por WhatsApp, ¿ya? Muy bien. Dice una consultita. Dice, Sí, si tengo que colocar esa palabra en adelante, ¿es obligatoriamente? sí. Porque, En sí, formato APA, sí, ¿no? O sea, en adelante. porque veo en los textos, y claro, describe la Escuela Superior de Formación, entre paréntesis, es FEM. Generalmente veo ese tipo de escritura, ¿no? Por eso le Sí. preguntaba. Sí, sí, está muy bien su pregunta. Si seguimos, pero formato APA, séptima edición que les pide la guía de la universidad, tendrían que colocar así, ¿no? En adelante, abren corchetes, las siglas, cierran corchetes y pared. En otros documentos sí van a encontrar, ¿no? Lo que usted dice, está muy bien. Por ejemplo, simplemente paréntesis, ¿no? Por ejemplo, el decir que es muy común, ¿no? La Organización Mundial de la Salud y simplemente OMS, ¿no? Y bla, 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 bla. Entonces, sí, esto es lo que más conocemos, ¿no? A lo que estamos más familiarizados. Pero si seguimos estrictamente formato APA séptima edición, ¿no? Que les van a pedir más adelante ya con más detalle, tendría que estar así. Ahora, lo que yo he visto en algunas universidades, incluso en posgrado, les dicen APA, ¿no? Séptima edición como en la pedagógica, pero no son tan exquisitos, ¿no? O sea, no son tan exigentes y les aceptan como este profesor que usted mencionaba, ¿no? Sin necesidad de poner corchetes y la palabra en adelante. Entonces, más adelante veremos, ¿no? La universidad pedagógica si es exquisita en exigirles APA séptima edición, tal vez, ¿no? Adelantándome, tal vez les va a pedir que suficiente pongan esto, ¿no? Que se ponen en amarillito, que estamos más familiarizados con esto, tal vez. Pero en cualquiera de los dos casos, valga la redundancia, por favor no me usen siglas sin antes mencionar, aunque sea largo, qué significa eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a seguir en esto. Ya. ¿Me podrían confirmar si ven ese cuadrito que les estaba mostrando hace rato? Por favor. No, No, Licen, se sigue ¿No? viendo el documento ahora. Ay, muchas gracias. Yo no sé, voy a tener que volver. Lo siento. Ya. Entonces, ahora sí. No me dejan compartir de un documento a otro. Tengo que salir necesariamente. Muy bien, entonces a partir de eso tenemos una macroestructura, a partir de estas microestructuras, que aquí solo en el ejemplo son dos, pero podrían haber más de dos microestructuras que generen una macroestructura, ¿sí? Entonces, de una investigación-acción en el instituto, ay, perdón, ayúdenme, me volví a olvidar, en el Instituto Superior, ¿qué era? INS.
Instituto Instituto Normal Normal Superior. Superior. Ahí, sí, ya. Aquí dice. Gracias. A una investigación histórica en la escuela Esa pelota anda a pasarle al profe. de maestros, ¿no? O sea, aquí se está llegando a esta idea fuerza que está sintetizando, ¿no? En este caso, el testimonio de ambos actores y que está confluyendo, ¿no? Es decir, que se está llegando a articular lo que manifiestan dos personas diferentes, ¿sí? Ahora bien, voy a dejar de compartir. El documento que les voy a El enviar Cuca madre. al grupo de WhatsApp es esto que nos han enviado a los docentes de varios programas. Entonces, tenemos Ah, sí. esto de epistemologizar la realidad. No. Esta primera ¿Y parte, qué decía esta? por favor, apaguen sus Esa. micrófonos. Profesor David, por favor. Ya. Entonces, esta primera parte es lo que les mostraba en el ejemplo. Y ustedes van a tener aquí ya un ejemplo mucho más extenso, ¿no? No solamente del maestro Víctor, sino de otros estudiantes, otras maestras, y se ha puesto así con colorcitos, con letras de diferentes colores, para que puedan comprender qué partes de esos datos de los actores van a confluir en la macroestructura, ¿sí? Entonces, es importante que si ustedes tienen varios instrumentos, utilicen la información de esos instrumentos, ¿no? No sé, a veces eso también he visto en el otro grupo, ¿no? No que estamos pasando ahora taller, sino el que pasamos hace un mes, taller 2, tenían más de un instrumento, 3 hasta 4 instrumentos, pero no usaban esa riqueza de datos para poder hacer sus macro y microestructuras, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde se utiliza no toda esa información de los diferentes instrumentos. Les reitero, si ustedes ven que tal vez, no sé, la siguiente semana o las semanas que vienen a continuación, podrían aplicar otro instrumento más para enriquecer esta matriz. De eso se trata este taller, ¿no? Que ustedes puedan ir ajustando su trabajo y lo puedan enriquecer. Están todavía a tiempo antes de hacer su propuesta. Entonces, esto les voy a enviar al grupo, ¿no? Obviamente no es para que copien los ejemplos, son solamente para que puedan tener una referencia, ¿no? Porque cada trabajo es diferente, la recolección de datos de cada postulante, de cada participante, perdón, es diferente, ¿ya? Entonces les reitero, esto no es un documento de alguno de mis estudiantes, sino es algo que nos han dado a los docentes en la inducción y nos han autorizado para que compartamos con los estudiantes con los que estamos a cargo, ¿no? Ya, eso. Entonces, voy a volver a... Una pregunta. Sí, adelante, por favor. Cuando elaboremos esta matriz de categorización, también vamos a remarcar con colores diferentes los textos. Buena pregunta. Sí, profesora, por favor, para que yo pueda revisar que hay precisamente esa coherencia que se les está pidiendo, ¿no? Gracias por preguntar. Ya cuando presenten ustedes su documento final, su empastado, no van a presentar así con colores, ¿no? Pero el objetivo de que presenten ahora así con colores tiene más un carácter didáctico para ustedes, ¿no? Para que puedan comprender de dónde surge, ¿no? La macroestructura
que quede claro que sale de 2 o más microestructuras, pero no directamente de los datos que se ha recolectado de la realidad, ¿no? Y Gracias. quizás al respecto comentarles, Sí, sabes, en el anterior módulo nos indicaron que primero tenemos que seleccionar o sea, formular la macroestructura. Después nace del macro los microestructuras, ¿no? Entonces, de esa forma nos orientaron. Y ahora ¿no? veo que ahí no nacen de los test de la participación del estudiante, del maestro, dependiendo de los actores educativos, ¿no ve? Entonces nacen los microestructuras y recién llegamos al macro, ¿no? No, muchas gracias por la aclaración. Sí, en definitiva, ¿no? Los docentes en los módulos, en los talleres, no siempre coincidimos, ¿no? Y el objetivo es que en lugar de, o sea, que ustedes pasen de un docente a otro, no tendría que involucrar conflictuarlos, ¿no? Sino más bien enriquecer el trabajo del anterior docente. Es como lo mismo, ¿no? Hace un mes que pasamos el taller, algunos no tenían título, otros tenían título en su proyecto, ¿no? Entonces, cuando hay elementos de no coincidencia, ¿no? Eh, es, nos han recomendado de que respetemos el trabajo previo con uno o dos docentes, ¿no? En su caso, ustedes se han pasado el taller 1 y lo más seguro es que no pasen conmigo el taller 3, tal vez van a estar con otro docente. Entonces, el trabajo de los talleres, ¿no? Implica el que puedan hacer una reflexión en la mejora de sus trabajos. Ahora, si ustedes ya han elaborado con otra lógica, esto de la micro y la macroestructura, no hay ningún problema, pero, ¿no? Tiene que haber una coherencia lógica. Eso sí yo voy a revisar, ¿no? Que hay una coherencia lógica. Y como les decía, perdón, es que ahora justo mi perrito está mordiendo. Y que si ustedes incluso han elaborado con otra columna, tal vez con otro elemento que incluso no está acá, porque en lo que veía en algunos trabajos tienen no solo categorías, tienen hasta subcategorías, por ejemplo, ¿no? Entonces no es que van a eliminar sus subcategorías. Si han usado otra matriz, no hay problema, ¿sí? Entonces, pero gracias por compartir eso, yo lo voy a tomar en cuenta también al momento de revisar sus trabajos. ¿Ya? Le hizo una consulta. Sí, Así, adelante, profesor. en esa forma horizontal lo vamos a elaborar las categorías. No, pueden presentar también de forma vertical, o sea, como no es cerrado, ¿no? A veces cuando hay mucho texto para los cuadros, para que entre más texto en menos páginas, se considera lo horizontal, ¿no? Pero eso tampoco está cerrado, que es más un elemento de forma, ¿no? Si ustedes quieren, lo presentan de forma vertical o horizontal. No hay ningún problema. Ya, Licen, gracias, una profesor. consultita más. Sí, claro que sí, profesor Germán. Sí, sin embargo, en el código de categoría donde dice Ujú. ese codiguito al inicio, nosotros tenemos que buscar eso o tal vez nos está diciendo que no puede entender o esa es mi duda, ¿no? Ah, ya. No, el código de categoría lo ponen ustedes de acuerdo a, no sé, por ejemplo, si se han aplicado, no sé, por ejemplo, 10 cuestionarios, ¿no? Entonces a cada cuestionario le ponen un código. Puede ser C, C puede significar cuestionario, ¿no? Y dentro de lo que es el cuestionario, tal vez
no sé, como les digo, son 10 estudiantes. Son 10 estudiantes y a cada cuestionario le asignan un código, ¿no? Por ejemplo, C1, C2, C3, C4. Esa es la codificación de los instrumentos, ¿no? Ahora bien, cuando ustedes codifican las categorías, eso ya es otra cosa. Eso a veces uno se confunde entre el código del instrumento ya llenado con el código de la categoría. E incluso los que tienen subcategoría, si desean, pueden colocarle un código a la categoría, ¿no? Y a la subcategoría. Entonces, profesor, este código, ¿no? Ustedes lo tienen que realizar. Entonces, por ejemplo, en categoría, ¿no? Aquí podría considerarse el informante, ¿no? En este caso, como les decía, la E de estudiante y la M de maestro. Por lo menos yo entiendo así, como cuando nos dieron la inducción, no nos explicaron en este ejemplo en particular de dónde salía el código, ¿no? Pero no sé, haciendo una relación con la segunda columna, ¿no? Podría entenderse que la categoría, la primera de pi, barra, e, corresponde a la categoría considerando como criterio el informante, que es la estudiante, que es la estudiante Marisol, ¿no? Y la otra Y Liz, en este caso, una pregunta, dice, en este caso el PI, ¿qué significaría? ¿Participación 1? ¿Cómo es? Mire, como les digo, no sabría responderle a esa pregunta, ¿no? Porque en la inducción no nos dieron ese dato y bueno, no nos percatamos tampoco de preguntar eso, ¿no? Pero de todas formas, a ver, voy a hacer la consulta, pero sí se nos indicó que es el participante en este caso el que va a poner la... Yo pienso, Liz, era el código del PIN. El primero creo que está equivocado. Es el P, la letra P y la I. Y el de donde dice maestro es la letra P y el numeral 1. Así que es participación 1, participación del maestro, así, ¿no? Podría ser, ¿no? Sí, ahí estamos nosotros interpretando, podría ser. A ver, pero voy a consultar al contenidista que nos presentó esta tabla. Me estoy anotando esto también. Voy a hacer la consulta, ¿sí? Pero Y está bien, Liz. por interpretación lógica tendría que ser estudiante y maestro, pero ese P1, sí, a mí también me queda la duda. Ya, muy bien. Entonces, esto por favor es en su cuadro 1. Y luego, ustedes tienen... Listen, antes quería consultar, Ay, perdón. Listen, respecto a las cuestionantes que está en el primer cuadro, nosotros entonces agarramos de todos los instrumentos y vamos a anotar todas las preguntas de todos los instrumentos que tengamos. No todos sus instrumentos tienen preguntas, ¿no ve? Tal vez han hecho observación participante, profesora. Ustedes han ido registrando, no sé, cómo sus estudiantes en el aula interactuaban, por ejemplo, entre ellos. En ese caso, tal vez usted no ha hecho ninguna pregunta, ¿no? Entonces, es muy buena su pregunta. En la primera columna, no siempre va a ser pregunta, ¿no? Porque no en todos los instrumentos se formula una pregunta. Entonces, como por ejemplo en la observación, ¿no? Tal vez ahí en lugar de pregunta, de forma afirmativa podría poner interacción de estudiantes al momento de realizar una práctica en equipos colaborativos, digamos, ¿no? Pero eso no siempre va a ser pregunta, va a depender de qué instrumentos tiene. Por ejemplo, cuando es autobiografía, ustedes o sea, no se hacen una pregunta y se responden, ¿no es cierto? Sino que ustedes van narrando su historia personal, sus experiencias significativas
en ese caso tampoco hay preguntas, salvo en esa narración ustedes digan, ¿no? Y antes de postularme a la normal, me pregunté, ¿por qué quieres ser maestro? Y ustedes mismos se han respondido, salvo en ese caso, tal vez si ustedes hicieran una pregunta, podrían poner en la primera columna, ¿no? Pero más en autobiografía, por ejemplo, es una narración, ¿no? Entonces, Descripción, ¿no, licenciada? no siempre va a ser pregunta. También vale la aclaración, no siempre en sus instrumentos se comparte las mismas preguntas, eso también, ¿no? Porque tal vez ustedes para, no sé, por ejemplo, para hacer entrevistas a los estudiantes han usado ciertas preguntas, digamos 5 preguntas y solo una de esas 5 preguntas ha sido igualita que han hecho a los maestros, ¿no? Y después las otras 4 son diferentes. Entonces, eso también, no busquen preguntas que sean iguales para todos los actores. Tal vez no siempre hay esa coincidencia, ¿no? Tal vez van a ser diferentes preguntas o diferentes formas de abordar el mismo tema, pero se ha planteado de diferente forma la pregunta, ¿no? Entonces pueden poner seguidita la pregunta al estudiante y al docente, y en la segunda columna poner tanto testimonios relevantes de estudiantes y maestros. También hay esa apertura, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Lice, Sí, adelante, profesor Tavel. Lice, que quisiera preguntar sobre cuál va a ser la finalidad de este cuadro, porque a lo que ya más o menos en nuestro trabajo, ya tenemos las microestructuras y las macroestructuras que ya están desarrolladas también ya en el trabajo. Entonces, ¿cuál tal vez va a ser la finalidad de este cuadro, Lice, para poder un poquito orientarnos y trabajarlo de la mejor forma? Me parece que esto debería hacerse, deberíamos haber hecho antes, ¿no? Antes de que se redacte tal vez el desarrollo de los macros y microestructuras. Nada No, más, Lice. gracias, profesor. Es muy pertinente su pregunta en el sentido de que varios de ustedes ya tienen una matriz donde están sus micro y macroestructuras. Y no solo la matriz, sino ya un desarrollo de estas macroestructuras, ¿no? En lo que es el diálogo con el universo académico, que enseguida vamos a llegar a eso. Sin embargo, ¿no? Hay participantes que han desarrollado en el diálogo con el universo académico las macroestructuras sin mostrar una tabla, una matriz, un cuadro, ¿no? Que permita reconocer de dónde han salido esas macroestructuras. O sea, se han ido directamente a la presentación y desarrollo de las macroestructuras. En ese caso, sí o sí tienen que hacer esta matriz, ¿no? Si no tienen ninguna tabla que sustente de dónde han salido esas macroestructuras, ¿no? Entonces, por favor, me hacen esta matriz así, tal cual se les está presentando. En el caso de los participantes que ya tienen una matriz, un cuadro, posiblemente que no es igual a esto, pero en ese formato que ya tienen, se puede reconocer, ¿no? De dónde salen esas macroestructuras. Ustedes no elaboran estos. El objetivo del taller no es hacerles hacer de nuevo, que hagan un doble trabajo. Eso es muy importante aclararlo, por favor. Entonces, si ustedes ya tienen, ¿no? El desarrollo de sus macro, perfecto, que vamos a ver enseguida eso, y tienen una forma así
de organización en una tabla, etcétera, vuelven a presentar eso. Y la finalidad del taller es que ustedes hagan una mejora en el trabajo que ya tienen. Entonces, si ustedes ya tienen una tabla, una matriz que no es igualita a esta, pero está bien elaborada, ¿no? Ustedes presentan eso. No es obligatorio esto, estoy siendo muy reiterativa. ¿Sí? Entonces presentan la tabla que tengan con su macro, microestructura, etc. ¿Qué más? La finalidad del taller es que puedan mejorar y aquellos que no tienen, que puedan subsanar, es decir, sí o sí hacer la tabla. Es como la validación, ¿no ve? Que les he pedido en la primera semana. La mayoría no tenía validación. Entonces, la idea de este taller 2 es que si no tenían, validen, ¿no? Que idealmente deberían haber validado antes de aplicar los instrumentos, pero no van a llegar a la defensa final de su documento sin validación, tienen que subsanar. Y los que no han hecho esta tablita o cualquier otro modelo de tabla, tienen que subsanar, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo, profesor, que ustedes revisen los que ya tienen su tabla y si está bien elaborada, tranquilos, presentan lo mismo, que yo también hay que hacer una retroalimentación, ¿no? Y los que no tienen, aquí está un modelo con ejemplos para que lo hagan, ¿sí? Licenciada. Sí. Adelante, profesor Johnny. Lice, yo soy Octavio. Quería Perdón, preguntarle, profesor. lo que quería preguntar es que, claro, hemos hecho una categorización, entonces, si tiene algunas observaciones, entonces estaríamos adecuando al formato que nos está presentando en este momento, ¿verdad? Y también era mi pregunta si como usted decía, digamos, yo he utilizado 4 instrumentos, ¿no? Entonces, ¿tendría que tener 4 cuadros también o ahí seguidamente voy a desarrollar? Esa era mi pregunta, licenciada. Muy bien, muchas gracias. A la primera pregunta, si yo les hago alguna observación o sugerencia o recomendación de la tabla que pudieran haber presentado de categorización, donde está la macro y microestructura, ustedes lo mejoran en el formato que tienen. No tienen que volcarlo a este formato, porque se les va a hacer sugerencias en el formato que tienen, ¿no? Entonces, en ese formato, profesor Johnny, su micrófono, por favor, en ese formato tendrían que hacerla mejor, ¿ya? Entonces, yo también, digamos. Ya. Entonces, eso, que quede claro. Si se les hace alguna observación, por favor lo ajustan en el formato que tienen. Salvo sea un trabajo con muchas falencias y realmente no se entienda nada de su tabla, en esos casos excepcionales sí les voy a pedir que hagan este formato para que esté más claro, ¿ya? Con relación a su segunda pregunta, ¿qué era? Perdón, el profesor Johnny me ha distraído. Si me podría repetir, por favor. Sí, licenciada, yo he utilizado 4 instrumentos, entonces, por ejemplo, entonces, ¿tengo que hacer 4 cuadros o puedo continuarlo ahí mismo? Ya, muchas gracias. No, si tiene 4 instrumentos, hace un solo cuadro, ¿no? O sea, todos sus instrumentos tienen que entrar en un solo cuadro. No es un cuadro para cada instrumento. Un solo cuadro, por favor. Muchas gracias, licenciada. Por ejemplo, en mi categorización he visto ahorita que no tiene macroestructura, entonces tendría que mejorarlo. Eso nomás, gracias. No, gracias a usted, profesor, por ser autocrítico. Y sí, sobre la base que ya tiene,
eso ya le puede servir, ¿no? Para elaborar su macro y microestructura. Ya, muy bien. Ahora pasemos al siguiente cuadro que tienen que presentar. Si se corta, vamos a reiniciar a las 10 en punto, ¿ya? Vamos a descansar 10 minutitos, por favor. Entonces, el siguiente cuadro que tienen que presentar es el diálogo con el universo académico. Para la actividad 1 de la semana 2, solo es cuadro, ¿no? Pero ya en su producto final tiene que estar desarrollado. Entonces, aquí tenemos la categoría, que en este caso se repite. Si leen aquí, dice de una investigación acción en el INS a una investigación histórica en la ESFE, ¿no? Entonces, categoría aquí se está tomando en cuenta como la macroestructura. O sea, la macroestructura se estaría constituyendo en la categoría. ¿Ven? O sea, en el primer cuadro tenemos macroestructura de una investigación-acción en el INS a una investigación histórica en la ENS, en la ES. Entonces, esa macroestructura se la ha considerado aquí como categoría. Ahora, en el caso del profesor Octavio, tal vez ya tiene categorías y subcategorías, ¿no? Entonces, si ya tiene categorías, ¿no? Esas categorías tendrían que ser sus macroestructuras, ¿no? Si vemos la lógica que se está siguiendo con relación a estos dos cuadros. Entonces, tal vez sería cambiar solo la denominación, ¿no? Entonces, en autor, ustedes tendrán que considerar el universo académico, ¿no? Y ya hacer una cita, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de una cita textual corta narrativa, según la APA, Calitaya, 2012, que sostiene la formación docente, contempla, etcétera. Cuando es textual, tenemos la página 56. Entonces, el autor o autores que consideremos pueden validar lo identificado por nosotros como investigadores o lo pueden contradecir, anular, ¿no? Entonces no siempre tiene que haber una coincidencia. A eso se refiere con validez o nulidad, ¿no? Entonces, a veces nosotros buscamos solo autores que respalden a lo que hemos llegado y no siempre es así, ¿no? Podemos encontrar autores que más bien tengan una postura diferente o hasta contraria. Y de ahí es que va a surgir ese análisis, ¿no? Entonces, no siempre buscar coincidencias que validen. Muy bien, entonces luego tenemos en la tercera columna el investigador, ¿no? Argumentación y contraargumentación de las ideas principales. Aquí ya ustedes tienen que elaborar esta tercera columna. Ya no es que sacan de algún autor de libro, artículo, tesis, ya no utilizan ese insumo, ¿no? Para la segunda columna es de ahí que ustedes van a considerar fuentes de información. En cambio aquí ya es un aporte de ustedes, ¿no? Ese análisis que puedan hacer esa discusión, ¿no? Que puedan hacer. Muy bien, entonces, a ver, vamos a parar ahí para darnos 10 minutitos de descanso y envío al grupo el enlace para la última parte para terminarles de explicar, responder a sus dudas y ver la última parte, ¿sí? Muy bien, entonces... Licenciada, a la vuelta a la lista. Sí, por favor. Muy bien.